capítulo 5, versículos 11 al 13. Jeremías capítulo 5, versículos 11 al 13. Jeremías Capítulo 5, versículos 11 al 13. 11 al 13. ¿Ya están? ¿Todos en Jeremías? Entonces dice, Jeremías 11 dice: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. ¿Verdad? Aquí vemos a Dios en el Antiguo Testamento mismo diciendo: me negaron. El pueblo de Israel estaba en una apostasía tal que negaron a Dios. Lo negaron totalmente. Cuando Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: no has negado mi nombre, o sea, no me has negado a mí, ¿verdad? A mí no me has negado. El negar al Señor es negarse a Él mismo. Yo ya en cierto tiempo, ¿verdad? Un pastor por ahí que me contaron que decía: si entrara ahorita alguien islámico y entrara con metralletas y me dijera: niega que Jesucristo es el Señor, yo lo negaría. Por dentro el Señor sabe que no lo voy a negar, pero de labios lo voy a negar para que no me maten. Eso no aplica. Eso no aplica. Si tú niegas con tus labios, estás negando con tu interior, porque con tus labios confiesas lo que hay en tu interior, ¿sí? No podemos negar. Cuando nos somos confrontados ante la sociedad, no podemos negar a Jesucristo. No podemos negar cuando somos confrontados por nuestras áreas de trabajo, por nuestras áreas seculares, por nuestras áreas de estudio acerca de quién es Jesús. No podemos negar acerca de Jesús. Recordaba a un joven, ¿verdad?, que estaba estudiando licenciado en Derecho, donde un maestro se levantó y quiso ridiculizar a Cristo, y él se levantó y se le opuso, ese joven aquí en Veracruz, ¿verdad?, porque él no iba a permitir que Jesús fuera así, y presentó defensa correcta del Evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos vieron la película Dios no está muerto? También, ¿verdad? Hay una defensa adecuada donde el catedrático pidió que escribieran en una hoja de papel: Dios está muerto. No escribir te podía costar mucho, como este hombre que hasta lo amenazó de destruirle sus sueños universitarios si no escribía eso, si no se arrepentía de lo que estaba haciendo. Defender a Jesucristo. Y eso es a lo que se refiere aquí también el Señor a la iglesia de Filadelfia. Ellos estaban dispuestos a todo por causa de Cristo y no habían negado a Cristo, aunque habían sido fuertemente presionados por negarlo. Ellos no lo hicieron. Ellos venían de una persecución, la iglesia en Filadelfia, de una persecución bien fuerte por parte de judíos y gentiles. Judíos que no se habían convertido al evangelio estaban persiguiendo a los cristianos muy fuertemente, ¿verdad? Y estaban apoyando financieramente también, ¿verdad?, para que los cristianos fueran perseguidos. Pero los cristianos se mantenían fieles ante esa persecución, no negaban a Jesucristo, costara lo que les costara, la vida, la cárcel, sus bienes y hasta su familia. Por eso el Señor la elogia y le dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No me has negado a mí. Preferiste a mí antes que a cualquier otra cosa. Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. ¿Lucas qué? 12. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Mateo. El Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Así es. 12. 12. San Lucas capítulo 12, 8 y 9. ¿Ya están todos? San Lucas. Ya. Bueno, dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahí está, ¿verdad? Esas son palabras directas del Señor Jesucristo. Si nosotros le confesamos aquí, Él nos va a confesar no solo ante los ángeles, otros pasajes que vamos a ver, ante el Padre Celestial mismo. Nos va a presentar como suyos, ¿verdad? Pero si nosotros nos avergonzamos del Señor o le negamos, Él dice, Él también nos va a negar, ¿verdad? Pablo escribiendo a Timoteo, ¿verdad? Timoteo se ve que estaba pasando por una situación muy especial. Algunos teólogos creen que Timoteo estaba titubeando y queriendo ceder ante ciertas cuestiones, ¿verdad? Entonces Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta para animarlo, exhortarlo a que siga valientemente contendiendo por la fe. Segunda de Timoteo capítulo 2, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13. Segunda de Timoteo. Capítulo 2. 2 del 11 al 13. 11 al 13. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. ¿Ya están? Sí. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo, un obrero aprobado. Así es. Fíjense, si le confesamos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos. Pero si le negaremos, Él también nos va a negar. Él también nos va a negar. El Señor no permite que te avergüences de Él. Por eso el resumen de la ley en el Antiguo Testamento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, que resume la otra parte de la ley, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero, el más importante, es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso pide Dios. Y si tú amas a alguien así, es imposible que lo puedas negar. Imposible. Por eso Jesucristo está diciendo, por eso cuando Jesucristo habla en el Nuevo Testamento y dice: si amas más a padre, madre, hermanos, amigos, hijos, más que a mí, no eres digno de mí. No eres digno. Yo debo de ser el primer lugar en tu vida. Por eso dice aquí el Señor: si me niegas, yo también te voy a negar. Porque si me niegas es sinónimo de que no me amas, o de que me tienes un amor más abajo que alguien más, y por lo tanto eso es idolatría. Y Dios no va a aceptar que haya alguien arriba de Él o a la par que Él. ¿Sí? Por eso es que el Señor dice: si me niegas, yo también te voy a negar. ¿Sí? Dios no acepta a nadie en el sitio que a Él le corresponde. Por eso Satanás fue desechado del cielo, fue quitado. Satanás no quiso usurpar el trono de Dios. Dice que quiso poner su trono junto al trono de Dios. Quiso poner un trono junto al trono de Dios. Y Dios le dijo: no, ni arriba, ni en medio, ni nada. Aquí el único que merece la adoración soy yo. Y no es porque sea un ser egoísta que nada más quiere el ser adorado, sino porque Él es el creador de todas las cosas y es el único que merece esa adoración. Él creó a Satanás. ¿Cómo ahora alguien creado quiere recibir la misma gloria que el creador? Eso es imposible. Por eso Dios dice: no es justo y no lo voy a permitir. Eso es justicia plena. Entonces, por eso Satanás fue rechazado del cielo y castigado, ¿verdad? Y reservado para un día donde va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, porque él negó precisamente la autoridad de Dios y quiso igualarse a Él en autoridad. Por eso el Señor dice: si me niegas, yo también te voy a negar. No puede haber algo similar al Señor. Ni siquiera nuestra propia vida puede estar a la par que el Señor. Nuestra vida debe de estar
por abajo del Señor. Debo amar más al Señor que a mi vida. Ese es el mandato del Señor. Si amas algo más que a mí, no eres digno de mí. Si el amor que tienes para mí comparado con el siguiente ser que amas más, no es como si lo odiaras. Por eso ustedes van a leer en Marcos, creo que es, si el que no odia padre, madre, hermanos, pero ¿cómo? ¿Dios me manda a odiar? No, Él está diciendo, si el amor que sientes por mí, comparado con el amor que sientes sobre el siguiente ser que más amas, debe ser tan abismal la distancia, que es como si lo odiaras. No que lo odies, o sea, lo tienes que amar, pero la diferencia del amor que debe haber en Dios. Eso es lo que pide Dios. Y cuando yo amo así a alguien, con esa entrega, con todo mi ser, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, es imposible que yo pueda negarlo. Y por eso el Señor dice, si tú me niegas es porque no me amas. Y si no me amas, tampoco yo te amo. Simple. Por lo tanto te voy a negar porque no te conozco, no sé quién eres. Va a pasar como la cita que hemos visto, aquellos que dijeron, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, ¿verdad? Y el Señor les dice, nunca los conocí. O sea que no hubo un instante en que fueran de Él, ¿verdad? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque quizá ellos sí seguían a Cristo, pero no era su prioridad, no era su amor, no era su centro, no era su eje. Y eso, si no es así, es simbolismo de que no hemos nacido de nuevo. Porque para que Cristo sea el eje de nuestra vida, necesitamos nacer de Dios. Y el Espíritu Santo, en el momento que nacemos, dice Romanos, que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y el amor de Dios a la vez ha sido derramado dentro de nosotros. Entonces ahora yo puedo amar a Dios con ese amor que Él me ama. He sido capacitado para amar a Dios así, a través del nuevo nacimiento. A través del día en que Dios te salvó, a través de ese día tú puedes ahora amar a Dios de una manera muy, muy especial. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Y vamos a ver otra iglesia que también el Señor le habla muy similar. Ya la vimos, es la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 13. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿En qué lugar estaba ocupando esta iglesia de Esmirna, verdad? Un lugar donde el mismo Señor dice el trono de Satanás, y esto hablamos de que había una esfinge ahí de Zeus y de los emperadores romanos, ¿verdad? Y era un centro de adoración tremendo, Esmirna, ¿sí? Oposición satánica tremenda, mas sin embargo la iglesia de Esmirna permanecía fiel al Señor, y ya vimos el nivel de amor, de pasión que tenía Esmirna, que había sido despojada de sus bienes, que había sido despojada de sus casas, que no tenían trabajo porque por causa de ser cristianos no les permitían trabajar, ¿verdad? Y el nivel de pobreza que habla ahí para Esmirna era un nivel de indigencia. Y sin embargo los de Esmirna se mantenían fiel al Señor, y por eso el Señor le dice, tú no eres pobre, tú eres rica. Materialmente esa iglesia estaba a nivel indigentes. Espiritualmente esa iglesia estaba en abundancia con el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por su pobreza es que tenía ese nivel espiritual? No. Por la manera de su entrega al Señor. ¿Sí? Muchas veces queremos relacionar pobreza con espiritualidad, riqueza con espiritualidad. No. Está hablando del nivel de lo que Esmirna llegó a amar a su Señor, que no le importó perderlo todo, no le importó estar en medio de una oposición tan fuerte, y no solo no le importó perder las cosas, permaneció allí para hacer luz. Bien fácil para los hermanos de Esmirna hubiera podido ir a otra ciudad donde no hubiera tanta persecución. Bien fácil hubieran salir
huyendo y dijeron, pues no sé, voy a España, voy a Alemania, voy a un lugar donde no haya tanta persecución y dejo aquí. No, pero ellos sabían que ese lugar se los había dado el Señor. Por lo tanto, salirse de ahí era como negar al Señor. Ellos tenían que ser luz donde Él los había puesto. Por lo tanto, Esmirna nos lanza un mensaje bien especial. Nosotros tenemos que ser luz donde Dios nos ha puesto. A veces va a ser difícil. Van a venir luchas, van a venir batallas espirituales tremendas, van a venir batallas carnales difíciles, van a venir momentos oscuros, terribles, pero yo debo de confiar que el Señor al final me dará la victoria. Si yo permanezco fiel, si yo permanezco fiel. No seamos como los discípulos, ¿verdad? Que cuando el Señor se acostó a dormir en la barca, ¿verdad? Y se desató una tormenta, ¿verdad? Y ellos que eran expertos pescadores sabían que la tormenta que estaban enfrentando era una tormenta de muerte. Por eso se atrevieron a despertar al maestro y decirle, maestro, levántate, ¿no ves que perecemos? Ellos afirmaron eso. Era una tormenta de muerte. Y el Señor se levanta y les dice, hombres de poca fe. Si yo iba en la barca, bueno, eso no se los dijo, pero lo estamos simbolizando, ¿no? Si yo iba en la barca, por más destructiva que sea la tormenta, la barca no se hunde, porque yo voy en ella. Si yo hago del Señor Jesucristo el centro de mi vida, más que el centro de mi vida, entonces van a venir tormentas, van a venir luchas, van a venir tempestades, pero no van a poder hundir mi vida. Es cuando el Señor dijo acerca de dos personas que edificaron, ¿verdad? Uno edificó sobre la roca y otro edificó sobre ¿qué? La arena, ¿verdad? La roca simboliza edificar sobre Cristo realmente nuestra vida, centrarla ahí sobre Cristo, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo, todo fincarlo sobre Cristo. La otra, la arena, simboliza la sociedad, fincarla sobre los valores, las filosofías, los estudios que nos centran la vida secular, como el ateísmo, como el confucianismo, como el materialismo, ¿verdad? Y centrarla ahí. En ambos lados dice la palabra de Dios, dijo Jesús, que vino una tormenta sobre ambos y golpearon fuerte, no suavecito, golpearon fuerte a ambos. Pero al final, ¿qué pasó? Esta se mantuvo, la que estuvo sobre la roca, y esta se destruyó. Y fue grande su pérdida. En ambos casos hubo tormenta. En ambos casos las olas del mar golpearon duro contra esas casas. Pero la que prevaleció al final fue la que estaba sobre la roca. No has negado mi nombre. Te mantuviste firme en la roca. Te mantuviste fundada sobre mí. Por lo tanto, aunque la tormenta golpeó fuerte, como aquel barco donde iban los discípulos del Señor, no pudieron hundirla, no pudieron destruirla, no pudieron acabarla. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 11. 12. Apocalipsis 12, versículo 11. ¿Ya están? ¿Sí? Ok, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está, ¿verdad? Una palabra clave para vencer a Satanás. Ahí está. Y ellos, si ustedes leen los versículos 9, 10, está hablando de Satanás, la victoria sobre Satanás, sobre el mundo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto no es decir, me cubro con la sangre de Cristo. Está hablando de que el sacrificio de Cristo, ellos se lo apropiaron y por lo tanto fueron salvos. ¿Sí? Por medio de la sangre de Cristo y de la palabra, o sea, de conocer la palabra, de vivir la palabra, por eso dice, y de la palabra del testimonio de ellos. No solo es hablar, es vivir esa palabra. Yo podría ahorita aquí nada más predicarles, pero si no la vivo, de nada sirve.
Entonces es hablar la palabra, vivir la palabra, testificar la palabra. Y el último paso es menospreciaron sus vidas por causa de Cristo, por causa de Él. Ojo, no estoy diciendo que ahorita, pues bueno, voy a menospreciar mi vida, voy a lanzarme sobre un camión, ¿verdad? No. O sea, está hablando acerca de la circunstancia, así es, de la humildad. Y de que si una circunstancia viniera donde yo tenga que perder la vida por causa de Cristo, no me importaría. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estaba oyendo hace unos meses atrás la historia del himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿verdad? La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ese himno, que lo ocuparon mucho en campañas evangelísticas, ¿verdad?, tiene un trasfondo muy tremendo. Viene de la India, donde el que lo creó unos días, me parece, antes de un suceso que le pasó a él, en verdad. El suceso que les pasó es que un día llegó una turba de la India, donde los hindúes los rodearon a él y a su familia y les pidieron negar a Cristo. Y se dirigieron exactamente a él y agarraron a su hijo y le dijeron: niega a Cristo o matamos a tu hijo aquí en tu presencia. Y él se acordó de ese himno que había cantado atrás y él empezó a cantar, a decir: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Al instante le mataron ahí a su hijo. Luego agarraron a su esposa y se la presentaron y le dijeron: niega a Cristo o la matamos. Y él empezó a decir: la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y mataron a su esposa. Y luego fueron con él y le dijeron: niega a Cristo o te matamos. Y él volvió a cantar el canto y lo mataron, ¿verdad? Y eso se sabe porque gente que estuvo ahí en ese momento matándolo, posteriormente se convirtió. Entonces, eso está hablando el Evangelio, que si viene algo así, el amor por el Señor debe ser tan grande que debemos de aceptarlo así. Nada me sirve, dice la palabra, dice el mismo Señor Jesucristo, ¿no?, si gano todo el mundo pero pierdo mi alma. De nada me sirve si toda mi vida la viví como aparente cristiano y cuando llegó el momento demostré realmente lo que era. Alguien que no creía realmente en Cristo. El Señor ha dicho que sus seguidores, los que le sigan a Él, deben de aceptarlo a Él como Señor de sus vidas. Si no, mejor que no lo sigan. Mejor que no lo sigan. El Señor fue claro varias veces, vez tras vez, que gente iba a buscarlo, a decirle que querían la vida eterna. Señor, quiero ir contigo, pero deja que vaya y entierre a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Verdad? Señor, espérame, solo recibo la herencia y te sigo. No, nadie que poniendo su mano en el arado y voltea atrás es digno de mí. O pones la mano en el arado y nada más fijas hacia adelante, o mejor ni lo intentes porque de nada te va a servir. El Señor demandaba una obediencia absoluta hacia Él, un amor absoluto hacia Él. Y a cambio, ¿qué me da el Señor a cambio? La vida eterna. Eso es lo que el Señor dice. Esa es la vida eterna. Estar en Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere darnos. Hay un lugar difícil para la humanidad, hay un lugar, no difícil, yo diría tremendo para la humanidad, llamado el lago de fuego y azufre, donde si caemos ahí jamás vamos a salir, y será un lugar de tormento eterno, por los siglos de los siglos, donde el soplo de Jehová, dice Jeremías, alienta esas llamas, las hace crecer, y será un lugar del cual jamás saldremos si caemos ahí. Pero tan grande fue el amor de Dios por nosotros que vino y mandó a su Hijo
a morir en la cruz del Calvario, para que a través de su muerte y de su resurrección yo tuviera vida eterna, yo pudiera librarme de esa condenación, yo pudiera tener esa gracia del Señor para no irme a ese lugar. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no pierda la comunión eterna con el Señor, no se pierda de tener esa comunión viva con el Señor y pase una comunión de eterna confusión, de eterna condenación, de eterno sufrimiento. Ese lugar Dios lo creó para Satanás y sus ángeles, pero el hombre pecó de la misma manera que Satanás. Dios es justo y tiene que lanzarlo al mismo lugar donde va a lanzar a Satanás. La diferencia es que Dios amó al hombre, amó a la humanidad y creó el plan de redención para que a través de creer en Jesucristo tengamos vida eterna. Pero ese creer involucra dar todo por Él. Es el creer realmente quién es. Que Él es Señor de mi vida, que Él es Dios, que Él es Rey y que Él es mi Salvador, mi único Salvador, el único camino por el cual puedo llegar yo a Dios y salvarme. No hay otro camino. No hay otro. El hombre ha creído que puede crear varios caminos para llegar a Dios. Pero Dios dice, yo no acepto ninguno. Yo acepto el único que yo hice, mi Hijo Jesucristo. Ese es el único camino por el cual puedes llegar a mí. Y no hay otro. El otro camino que tú quieres es el camino ancho y ese no te llevará a mí, te llevará a la condenación. Por eso el Señor dice, si me niegas, yo te voy a negar también. Por eso dice el escritor de Hebreos, ay de nosotros si tenemos en tan poco una salvación tan grande, que costó la sangre del Hijo de Dios, del único. ¿Sí? Voy a brincar unos puntos que puse aquí. Así que la palabra negar aquí viene del griego, ¿verdad? Que está en voz media y está en aoristo indicativo, indica que los de Filadelfia se habían negado ante la presión de rechazar y renunciar la fe en Cristo. Lo que les dije, que en esos tiempos todo lo que tenían que pasar por causa de Jesucristo. Alguien que estaba pasando algo similar eran los hebreos en Jerusalén y ciudades alrededores. Por eso se escribió la epístola a los hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 36. Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 36. Hebreos capítulo 2. 10. 10 o 2. 10. 10. 32, 36. Ya están en Hebreos capítulo 10. 32, 36. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 32. ¿Okay? Bueno, Hebreos capítulo 10 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjense lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y dice algo maravilloso que a mí me asombró, es que con gozo, dice, sufristeis el despojo de vuestros bienes. Con gozo. Tal era su amor por el Señor, que cuando los despojaban de sus bienes por causa de ser cristianos, ellos estaban gozosos de padecer por causa de Jesucristo. Lo mismo, no lo traje, pero ahorita el Señor me lo trajo, en Hechos, ¿verdad?, de los apóstoles, cuando Pablo y Juan son presentados ante el Sanedrín, ¿verdad?, y les dicen, no vuelvan a predicar ese nombre, el nombre de Jesús, ¿verdad? Les prohibimos predicar en ese nombre. Y ellos dicen, juzguen ustedes qué es lo correcto, obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Fueron azotados ellos y después los dejaron ir. Y dice la palabra, ¿cómo iban ellos? Gozosos de haber sido maltratados por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Y aquí igual la iglesia de los hebreos, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén, que estaba siendo despojada de sus bienes, que estaba siendo despojada de sus terrenos, de sus propiedades, ellos lo estaban sufriendo con gozo. Gozo. Y es que esa es el gozo, el amor, la paciencia que también aquí habla, ¿verdad? Es un fruto del Espíritu Santo. Y eso significa que realmente el Espíritu de Dios está morando en mí. Y que realmente entonces soy un hijo de Dios. Una vida realmente plena del Espíritu no es una vida de hablar en lenguas. No es una vida de poner la mano sobre los enfermos y la gente sane. No es una vida de espectáculo, de show. La verdadera vida plena del Espíritu en la vida de un cristiano es el fruto del Espíritu manifestándose. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la verdadera vida llena del Espíritu. Esa es la verdad. Cuando alguien está dando ese fruto abundante, está lleno del Espíritu Santo. Decía por ahí el hermano Adrián Rogers, el pastor Adrián Rogers, la vida llena del Espíritu no es que hables en lenguas, sino que controles tu lengua. Y esa es una parte fundamental. La verdad que hablar en el Espíritu es hablar la palabra del Señor con un testimonio de tu vida, de lo que Dios está haciendo en ti. No puedo ser de Cristo si el Espíritu de Dios no está morando en mí. Fruto. El gozo del Señor es mi fortaleza. El amor del Señor, amo al Señor. El amor de Dios, ahí está el amor. La paciencia que necesito para pasar las tribulaciones, las pruebas, las luchas. Paciencia. Y paciencia ahí, lo vamos a ver cuando lleguemos más adelante, pero de una vez se los adelanto un poquito. En el griego es estar ahí firme ante la situación, ante la opresión, ante todo, firme, firme hasta que acabe eso. A eso se refiere paciencia. ¿Sí? Eso. Una tormenta fuerte, ahí estoy firme, Señor. No has negado mi nombre. Eso significa, no has negado. Me has puesto en primer lugar y no te ha importado nada por mí. Apocalipsis, vamos a seguir. Ya vimos entonces cerramos aquí el versículo 8, vamos a poner el versículo 9. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Seguimos con la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9, ¿ya están? ¿Ya? Ok. Bueno, dice: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo entrego de la sinagoga de Satanás, ¿verdad? He aquí, o sea, mira, pon atención, ve lo que va a suceder, ¿sí?
Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Pablo lo decía en Romanos, ¿verdad? No todo el que desciende de Abraham es judío. Judío realmente es aquel que ama a Dios y obedece a Dios. Dentro de la línea judía, ese es el verdadero judío. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo le está diciendo a esta sinagoga que estaba puesta en la ciudad de Filadelfos, a esa sinagoga está llamando no sinagoga de Yahvé, que así se debería de llamar, le estaba llamando sinagoga de Satanás, porque realmente estaban obrando como obra Satanás. Y por eso el Señor les dice así, son sinagoga de Satanás, no son sinagogas de Jehová, de Yahvé, son sinagoga del diablo. Y el Señor, son palabras de Jesucristo, no es palabras de un apóstol, es palabras del mismo Jesucristo que los está nombrando así, a causa de contradecir lo que Dios dice en su palabra. Y fíjense, algo extraño que yo pongo aquí, es que Esmirna y Filadelfia, las únicas dos iglesias que el Señor no reprende, en ambas se nombra a la sinagoga de Satanás. Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. ¿2:9? 2:9. Capítulo 2, versículo 9. ¿Ya están? Sí. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Se va? Otra iglesia fiel, bastante fiel al Señor. Las únicas iglesias que no reciben reprensión, Esmirna y Filadelfia. En ambas están combatiendo contra la sinagoga de Satanás. Y esto nos habla aquí, esto no lo traía, pero el Señor me lo está poniendo ahorita. Nos habla aquí precisamente de que una iglesia fiel, una iglesia en verdad que se finque en la palabra del Señor, que ame al Señor, que predique el Evangelio, que tenga amor por la gente, que tenga amor hasta por sus enemigos, ¿verdad? Va a haber sinagogas de Satanás que se opongan a ella, ¿sí? Por ejemplo, esta que viene. Va a haber sinagogas de Satanás. ¿Esto qué quiere decir? Iglesias aparentemente cristianas que de alguna u otra manera van a intentar bloquear la verdadera obra del Señor. Muchos están bloqueando hoy en día la verdadera obra del Señor, predicando un evangelio falso, un evangelio incongruente con la palabra de Dios, y lo único que están haciendo es llevando a la gente a servir a Satanás. Ellos creyendo que sirven a Jesús. Ellos creyendo, la gente creyendo que está sirviendo al Dios vivo y verdadero. Oh, terrible decepción, está sirviendo a Satanás. ¿Por qué? Porque el que en realidad quiere obedecer a Dios tiene que amar a Dios y amar su palabra. Amar su palabra. Tenerla por la autoridad máxima en esta tierra, la palabra de Dios. Y si alguien viene y me predica un evangelio diferente, dice Pablo, del cual ya se ha establecido, ¿verdad?, en las escrituras, el tal sea anatema, que significa maldito, sin derecho a salvación. No hay forma de salvar a esa persona. Cualquiera que venga y predique un evangelio diferente sea anatema, dice Pablo, sin derecho a ser redimido. Así era Pablo, así Pablo lo inspiró el Espíritu Santo a decir. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar con muchas sinagogas que en su logo dirán iglesia cristiana, pero en el trasfondo dice iglesia del diablo, porque te están engañando, te están mintiendo, están torciendo la palabra, y es precisamente como Satanás actúa, tuerce la palabra. Cuando Satanás tentó a Jesús, torció la palabra para ver si Jesús caía. Cuando lo sube al pináculo, ¿verdad?, y le dice, mira, al monte, y le dice, mira, todas estas naciones te voy a dar,
son mías, a mí me fueron entregadas. ¿Quién se las entregó? Adán. A mí me fueron entregadas. Yo te las doy si postrado me adoras, ¿verdad? Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo llevó, ¿verdad? Dice: mira, bótate de aquí porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Bótate, los ángeles van a venir a ayudarte. Y el Señor le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás conoce la palabra mejor que cualquier teólogo y busca torcerla. Y buscó torcerla con Jesús, sacó esa cita está en el Salmo 91 y está ahí, pero la sacó de su contexto para tentar a Jesús y hacer que Jesús desobedeciera al Padre. Porque ¿cuál era la voluntad del Padre? La cruz. La cruz. Que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Esa era su voluntad para redimir a la humanidad. Por eso Jesús dice: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Y eso habla también de la divinidad de Jesús. Jesús tenía voluntad como Dios, pero Él renunció a todos sus derechos como Dios y se sujetó a los derechos del Padre. Por eso dijo: no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ese es el camino trazado. Satanás trató de desviarlo por medio de citas bíblicas. Lo mismo va a hacer Satanás con tu vida. Va a tratar de desviarte del camino por medio de falsas interpretaciones de la Escritura. Por eso es necesario conocer la palabra del Señor. Sinagogas de Satanás no son otra cosa que están engañando a la gente, torciendo el Evangelio para llevarlos hacia un destino de destrucción eterna, ¿verdad? Los judíos en su mayoría en esos tiempos se opusieron tanto al cristianismo que hasta quebrantaban sus propias leyes que ellos mismos habían impuesto, porque según eran muy observadores de la ley. Y no les importaba quebrantar el día de reposo, con tal que si en ese día podían ser perseguidos los cristianos, ellos apoyaban para ser perseguidos. Así sucedía en la iglesia de Esmirna, así sucedía en la iglesia de Filadelfia. Ellos aportaban para que fueran perseguidos, porque eran empresarios, eran muy pudientes los judíos de ahí, ¿verdad? Por eso el Señor Jesucristo les dice: no son ustedes de mí, son del diablo. ¿Sí? Fíjense, lo que les dije, a la asamblea judía se le llamaba la asamblea de Yahvé. Números capítulo 20, versículo 4. Números es sol, ¿no? Uh-huh. Es el cuarto libro. Capítulo 20, ¿no? 24. 20. Números capítulo 20, versículo 4. ¿20? 24. ¿Okay? Números capítulo 20, versículo 4 dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Qué? A la congregación de Jehová, ¿verdad? Ahí está. Congregación, ¿verdad? De Dios. El mismo Señor Jesucristo les dice: sinagoga de Satanás. No son judíos ustedes realmente. Jesús los confrontó también en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 39 al 42. San Juan. Sí. San Juan, capítulo 8, versículo 39 al 42. Ok. Juan 8. San Juan. 8. San Juan. 8. Capítulo 39 8. al 42.
39 al 42. Ok, ¿ya están? Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjense, ¿va? ¿Vosotros sois de quién? ¿De vuestro padre? Si Dios fuera vuestro padre, ciertamente, ¿qué? Me amarías. Fíjense, amar al Señor es un fruto de la nueva conversión. Lo que yo les dije. Si realmente hemos nacido de Dios, vamos a amar a Dios. Por eso Jesús les dijo a estos judíos, ustedes no son hijos de Dios porque no me aman. No han nacido de Dios. Porque lo que nace de Dios, Dios es amor. Y si nosotros hemos nacido realmente de Dios, realmente el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. Cuestión que los judíos no estaban, no tenían amor por esas personas. Los odiaban. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? También Pablo, que buscaba cómo llevar el evangelio también a los judíos y a los gentiles, y ver cómo los judíos se oponían no solo a que ellos se les diera el evangelio, sino que ni a los gentiles. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. Hechos capítulo 18, versículos 5 y 6. 18, 5 y 6. ¿No? Ok, Hechos capítulo 18, versículo 5. Ya están, ¿verdad? Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Verdad? ¿Cómo se opusieron al evangelio? Se oponían terriblemente. Por eso, con razón el Señor casi lloró cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, ahora tu casa te es dejada desierta, ¿verdad? Y ahí vino un juicio del Señor sobre Israel. 70 después de Cristo es destruido el templo, y en el año 100, 120 todo Israel es sacado de su territorio y repartido a otras naciones. El Señor les dijo eso por causa de su rebelión, de su dureza de corazón, porque no solo se opusieron al evangelio, sino que se oponían a que otros oyeran también. Hechos 28, 19. Salud. Hechos 28. Hechos. Ya están en Hechos, capítulo 28, versículo 19. ¿Ya están? Dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, porque tenga de qué acusar a mi nación. No porque tenga. No porque tenga, perdón, de qué acusar a mi nación. Sí. Ahí los judíos, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Los judíos fueron, ¿verdad?, ante el tribunal donde Pablo estaba siendo acusado para
tratar de que Pablo fuera muerto. Entonces dice Pablo, me vi obligado a apelar a César, ¿verdad? A César apelo. Ocupó un derecho ciudadano de él. Para los que dicen que no podemos ocupar, también podemos ocupar las leyes de repente, a nuestro favor. Pablo ocupó las leyes en ese momento y dijo, a César apelo. Era un derecho de un ciudadano romano. Nada más los ciudadanos romanos podían hacer eso. Y Pablo tenía la ciudadanía romana, por eso Pablo pudo decir, a César apelo. O sea, que me juzgue César. Llévenme ante César y que él me juzgue. Qué terrible oposición de los judíos. Y les voy a decir algo. Hoy en día, muchos cristianos así se oponen al Señor. Así se oponen ante la verdad del Evangelio que está en la Escritura. No quieren saber la verdad del Evangelio. Y se oponen duramente. Y tratan a la gente duramente ante la verdad del Evangelio. Porque hoy en día el cristiano solo quiere oír prosperidad, materialismo, éxito, logro, progreso. Y la Biblia habla más de santidad, integridad, amor, amar a tu semejante, amar a tus enemigos, amar al Señor por sobre todas las cosas, serle fiel en medio de cualquier circunstancia, serle fiel en medio de la más cruel oposición y en medio de los más crueles tormentos, serle fiel. Serle fiel. Si el Señor nos puso en un lugar, tenemos que serle fiel ahí y ser luz ahí. Si yo estoy en algún lugar, en escuela, trabajo, comercio, yo tengo que ser fiel al Señor donde yo esté. Darle gracias por todo y en todo, ser agradecidos con el Señor. El Señor promete un día retribuir a estos, a todos aquellos que persigan a los cristianos, un día retribuirles de la misma manera. El Señor un día va a castigar, ya sea aquí en esta vida y o en la vida eterna, a estas personas que se opusieron al cristianismo tan vilmente. Muchos judíos van a lamentar tremendamente el haber perseguido a los cristianos. Aunque Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero ahorita está hecho a un lado por causa de la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, entonces Él regresa a su trato con Israel y los va a meter en dura prueba para que ese Israel, esa cantidad de judíos que vivan en ese tiempo, se reduzca hasta que quede ¿qué? Los judíos que realmente lo son. Los judíos que realmente van a amar al Señor. Y entonces esos judíos, dice la palabra del Señor, serán salvos. No todo judío va a ser salvo. No todo, porque eso es lo que creían los judíos, que por ser descendientes de Abraham ya tenían la salvación. Ni así, ni por ser descendiente de un cristiano tienes la salvación. La salvación es un encuentro personal con Jesucristo que te transforma, que te cambia, que te crea, que te da nueva vida. Si no, no hay salvación. Tú puedes profesar toda tu vida ser cristiano y no serlo. Porque el verdadero cristianismo es Cristo en nosotros, o sea, Cristo habitando en ti por medio de su Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios dentro de ti, dando el fruto de que está dentro de ti. Esa es la evidencia real de que Cristo está morando en ti. El fruto, no los dones, el fruto. Porque esas personas que le dijeron al Señor Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, dones. Sanamos enfermos, dones. Ayudamos, dones. Pero el Señor le respondió, no te conozco. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad.
Pero si el fruto del Espíritu, dice Pablo, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces sois de Dios. Y el Espíritu de Dios clama dentro de vosotros, Abba, Padre. La palabra Abba en griego es papá, en forma tierna. Como cuando un niño dice papá, así. El Espíritu de Dios morando en nosotros nos hace clamar a Dios como si nosotros fuéramos niños y Él es nuestro Padre. Y decirle, papá. Eso es. Esa es la obra del Espíritu dentro de nosotros. Esa es una obra de Dios dentro de nosotros. Ese es el Espíritu de Dios. Caso contrario, les repito, puedo vivir toda mi vida hasta predicando el Evangelio, tomando un lugar de autoridad en la iglesia, como ser pastor o ser anciano de la iglesia, y nunca ser de Cristo. Puedo predicar el Evangelio todos los días de mi vida y no ser de Cristo, engañándome a mí mismo y engañando a otros. Lo que realmente debo de estar convencido es que realmente he nacido de nuevo. Realmente ha habido un nuevo nacimiento en mi vida. Si no, solo me estoy engañando a mí mismo. Como Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, no vaya a ser que estéis reprobados. O sea, que tu fe sea falsa. Que tu fe no sea una fe genuina, una fe auténtica, la fe salvadora. La fe que realmente salva es aquella fe que pone toda su confianza en Cristo. Se arroja a Él, a sus brazos, y pierde toda confianza en sí mismo. Esa es la fe verdadera, la fe que salva. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 1, versículos 3 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 3 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Versículos 3 al 12. Segunda, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya están, verdad? Bueno, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en la llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Como Pablo ahí hablando a la iglesia de Tesalónica, que también estaba padeciendo persecución, una iglesia sana, dice: ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan. Tarde o temprano Dios les regresa la moneda. Tarde o temprano Dios dice: el que se mete con uno de mis ungidos es como si me tocara la niña de mis ojos.
Y cuando el Señor habla de ungidos, no está hablando de pastor, no está hablando de profetas, está hablando de su pueblo. Ustedes son ungidos porque si han nacido de nuevo, han recibido al Espíritu de Dios. Y esa es en verdad la unción. Dice el apóstol Juan en su carta, en su primera carta, que el Espíritu de Dios, si en verdad habéis recibido el Espíritu de Dios, Él os va a guiar a toda verdad. Es la unción. Esa es la unción. Esa es la unción verdadera. No es los milagros, no son los prodigios. La unción verdadera es el Espíritu de Dios habitando en ti, que esa es la presencia. Y eso te hace ser de Cristo. Entonces Dios va a retribuir a los que os atribulan. Pero también dice, va a retribuir a aquellos, ¿verdad?, a los que no conocen a Dios. Aquí está hablando no solo de la gente que no conoce, de la gente que no quiso conocer a Dios. Y aquí mi pregunta es, ¿estás agarrando la palabra de Dios para conocer a Dios? ¿O quieres seguir sin conocer a Dios? Porque aquí dice Pablo que Dios pagará con llama de fuego a los que no conocen a Dios. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios, porque si en realidad has nacido de nuevo, vas a amar a Dios, vas a amar su palabra y vas a querer conocerlo. Por lo tanto, el que se niega a conocer la palabra de Dios tiene que dudar fuertemente de que ha nacido de nuevo. Ni obedecen, dice aquí Pablo, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su glorioso poder. Los cuales no obedecen al evangelio. Dice ahí Apocalipsis, en la primera lista, los primeritos que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre van a ser los cobardes. No has negado mi nombre. Un cobarde, ¿qué hace? Niega. ¿Verdad? Un cobarde niega su compromiso, niega su verdad, niega lo que es. Y los primeritos, los cobardes, son los que encabezan la lista, los cobardes. ¿Sí? Pero aquí el Señor aplaude a Filadelfia. No has negado mi nombre, Filadelfia. Te mantuviste fiel, te mantuviste firme, Filadelfia. Por lo tanto, por eso, porque guardaste mi palabra y porque no negaste mi nombre, fíjate lo que voy a hacer. He aquí, lo que les decía, la palabra griega, he aquí, mira, contempla lo que voy a hacer por ti. A causa de que te mantuviste fiel a esos que te están persiguiendo, los voy a traer a tus pies para que reconozcan que yo te amo. A esos judíos, porque los judíos creían, no sé ahorita actualmente, pero en el tiempo de Jesús, creían que Dios solo amaba a los judíos y a los gentiles los aborrecía. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesús les dice, por cuanto te mantuviste fiel ante esa persecución tan fuerte, ante esa tribulación tan dura, yo te voy a recompensar y voy a hacer, contempla lo que voy a hacer, voy a entregarte a varios que están ahí en la sinagoga de Satanás para que vengan y reconozcan que yo te he amado. Reconocer a un judío que un gentil es amado por Dios es algo que solo Dios puede hacer. Y Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, lo voy a hacer por cuanto me fuiste fiel. Señor recompensa, que no lo debería de hacer, pero lo hace porque nos ama. Recompensa nuestras fidelidades al Señor. Nuestras fidelidades al Señor son recompensadas grandemente. Si yo hago por el Señor las cosas para el Señor tarde o temprano me lo va a retribuir de una u otra forma. ¿Sí? Recuerdo, y a mí me impactó mucho, no recuerdo el nombre. Yo sé que ya se los he dicho y a veces hasta los voy a aburrir de eso, pero
de este cuate que iba en el Titanic. No recuerdo su nombre, ¿verdad? Pero iba con su hija. Él ya no, su esposa había muerto. Él solo quedaba para su hija, ¿verdad? Y el Titanic se empieza a hundir y él alcanza uno de los botes salvavidas y mete a su hija, y ahí iba un hermano de él también, pero él voltea hacia atrás y ve a toda la gente que estaba ahí. Y él le dice a su hermano: cuida de mi hija, porque yo me voy a regresar a evangelizar a todos esos, ¿verdad? Y él se regresó y empezó a predicar el evangelio ahí. Empezó a hablar del evangelio a esa gente. Empezó, ¿verdad? Y cuentan que había uno que no querían saber del evangelio nada. Y este cristiano se quitó el chaleco salvavidas y se lo entregó. Y le dijo: tómalo. Y le dice: ¿qué, estás loco? Y le dice: no, es que si yo me ahogo, me voy con Cristo. Si tú te ahogas, te vas al infierno. Tú lo necesitas más que yo. Y él tenía una hija. No le importó por causa de salvar a la gente, de hablarle a la gente. Y alguien diría: qué falto, qué padre tan inconsciente que va a dejar a un hijo así. No, él sabía que si él entregaba su vida a Cristo, Cristo se iba a hacer cargo de su hija. Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Entonces él sabía plenamente eso. Él entendió que dejaba a su hija en las mejores manos, que aún que las de él, en las manos de Cristo. Y él murió. Y el que cuenta esta historia fue precisamente el que le entregó el chaleco salvavidas, que se convirtió y creyó en el evangelio y se convirtió en un predicador del evangelio. Y su hija, según los datos históricos, se casó con un hombre que fue pastor y tuvo una iglesia a su cargo y predicó el evangelio, y ella estuvo sirviendo juntamente con él toda su vida. Ven cómo Dios recompensa. Dios honra a los que le honran, dice la palabra del Señor, y debemos de creerlo. Al final Dios va a recompensar. Aunque a mí no me llegue la recompensa, Dios va a llegarla de una u otra forma a nuestros descendencia. De una u otra forma. A lo mejor sea en economía, a lo mejor sea en estudios, a lo mejor sea en un hogar feliz, completo, entero, ¿verdad? Que eso es para mí el mejor regalo que me podría dar Dios para mi hija. Un buen hogar, un hogar donde reina Cristo y el amor, y que ambos le sirvan al Señor. Es lo más maravilloso. Eso sabía él. Por eso Dios honra a los que le honran. Ellos pusieron al Señor en primer lugar. El amor del Señor brotaba en sus corazones, ¿verdad? Y Filadelfia, por ser fiel, el Señor la recompensó y iba a poner a los pies de ellos a esos que los persiguieron y los trataron tan mal. Y dicen, ¿verdad?, ahí que lo que está hablando es que algunos de esos judíos se iban a convertir y iban a ocupar por amor al Señor y por el sentimiento de lo que hicieron, sitios muy bajos en la iglesia, quizá limpiadores de la iglesia o algo, ¿verdad? Por lo que ellos sentían, todo el tiempo que maltrataron y mataron a cristianos, hicieron todo. Cuando el Señor los cambie y ellos digan: miserable de mí. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. ¿Quién la dijo? Pablo. Un judío que persiguió y mató y encerró a cristianos. El Señor lo salvó y luego decía: soy indigno de mi apostolado. No era digno de que el Señor me llamara. Definitivamente Pablo siempre, toda su vida lo trazó así. Él se decía indigno, decía: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El pecador más terrible, ese soy yo, y me salvó. Pablo siempre entendió eso, por lo que hizo a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que está hablando aquí el Señor. Voy a entregarte. Voy a salvar a algunos de allí para que reconozcan que yo en verdad te amo a ti. Qué maravilla del Señor. Si nosotros trabajamos para el Señor y nos mantenemos fieles ante la más cruel persecución y la más cruel oposición y la inefectividad, el Señor va a recompensarnos tarde o temprano.
William Carey permaneció en la India 6 años sin ganar una sola alma para Cristo. 6 años como misionero sin ganar un alma para Cristo. A los 6 años ganó el primero. Y después de ahí empezó la cosecha. Pero 6 años. Eso es fe, tener fe, pararse, predicar el evangelio ante las multitudes y que las multitudes digan, está loco este cuate. Y se van. Y que a la vez tenía cierto peligro porque la India en ese tiempo estaba gobernada por Inglaterra, por una agencia de Inglaterra, y no permitía que se predicara en público. Podía haber sido encarcelado, ¿verdad? Y él no le importó, y esos 6 años se mantuvo predicando el evangelio y predicando el evangelio y predicando el evangelio durante 6 años sin recibir un solo fruto, pero se mantuvo firme. Dios honra a los que le honran. Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra confianza realmente en Él. Dios va a probar cuánto le amamos realmente, y si nos mantenemos fieles, Él nos va a dar la salida de esa prueba, tarde o temprano. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a parar aquí. Ya son las 10. ¿Alguna duda, pregunta?